Ahora deberemos de hacer la configuración para hacer la conexión a la base de datos. Voy a ingresar a MySQL Workbench. Obviamente tengo que ingresar a SAN y tengo que inicializar los puertos, ¿no? Para el Apache y para el MySQL. Le doy clic en Start y Start, en Apache y en MySQL. Aquí en Apache tengo el puerto 80 y en el MySQL puerto 3306. Acá voy a ingresar a Workbench. Si es primera vez que utilizo este programa, puedo crear una nueva conexión dándole clic en el botón más. Acá arriba coloco el nombre de la conexión, conexión nueva. El host puede ser esa dirección o puede ser también localhost. Puerto 3306. Si tiene contraseña, colocar la contraseña aquí. En este caso no lo tiene. Testear la conexión. Esto te sale por el tema de la versión. Simplemente continuar de todos modos. Y OK. Y conexión nueva le doy clic. Continuar de todos modos. Y acá deberé de crear una base de datos. La base de datos que voy a crear es simplemente para testear, ¿no? Entonces create database, database, la taller Laravel le voy a colocar, taller Laravel. Taller Laravel. Entonces simplemente selecciono, ejecuto en este rayo. La base de datos ha sido creada, sale en verde. Y me voy a ir a mi proyecto. Voy a ingresar a Visual Studio Code. Y aquí voy a arrastrar todo el contenido que tengo en la carpeta Laravel. Regreso a htdocs y todo lo que está en taller Laravel simplemente lo arrastro a mi editor. Listo, una vez que esté en mi editor, ahora por buenas prácticas, solamente en mi caso voy a aplicar lo que es Git. Voy a hacer unos pasos solamente si sé manejar lo que es Git. Entonces voy a empezar con Git Bash Here. Y esto lo hago para buenas prácticas, ¿no? ¿Qué tal si cometo el error de borrar algo o simplemente algo no me funcionó? ¿Cómo regreso? Así que este paso solamente va a ser aplicado siempre en cuando conozcamos el uso de Git. Entonces acá tengo todos los archivos o todos los directorios que genera el framework de Laravel. Dentro de esta carpeta va a estar lo que es para las conexiones también en un archivo database.php. Acá el gestor de base de datos que por defecto es MySQL. Yo puedo modificar esto a SQLite o a Postgres, pero por defecto está MySQL. Acá abajo están algunas configuraciones para cada gestor de base de datos. En MySQL tengo tanto lo que es el host, el puerto, tengo también lo que es el UTF-8 MB4, ¿no? Para las letras que van a ser insertadas. También tengo la configuración en Postgres, en Microsoft SQL Server y así. Entonces, esto va a estar donde en el archivo database.php. ¿Qué más? Obviamente hay muchos más directorios, pero el que vamos a tener en cuenta por ahora es la carpeta config, luego la carpeta de database o database, y acá adentro hay una carpeta con el nombre migraciones. Esa carpeta migraciones nos sirve para crear bases de datos, perdón, tablas desde el framework de Laravel.
Entonces vamos a poder crear una tabla con el nombre users por defecto y una tabla con el nombre FileXJobs. Recordar que estas tablas el framework de Laravel lo genera por defecto. Lo podemos utilizar o no lo podemos utilizar. Es opcional. Es opcional si nosotros comentamos el código. En este caso no lo voy a comentar, lo voy a dejar así tal como está, porque es lo que ha generado automáticamente. Pero si yo quisiera crear una tabla para una base en mi base de datos, primero tengo que hacer la conexión. Y luego de la conexión voy a tener aquí un archivo especial para cada tabla y cada uno va a tener los campos. Acá ya me doy cuenta que tiene, por ejemplo, dice table, text, que hace referencia al tipo de dato, que es para texto, y el nombre del campo o de la columna. Ya, entonces primero hacer la conexión. Para hacer la conexión vamos a ir bajando y vamos a encontrar dos archivos. Uno es .env y uno es .env.example, ¿no? Entonces aquí también tenemos algunas diferencias. Acá, por ejemplo, el que dice ejemplo, .env.ejemplo, ¿no? No tenemos una llave. Mientras que aquí sí. Esto es simplemente para en qué lugar va a estar nuestro proyecto. En producción o en desarrollo, ¿no? Entonces, este de acá es privado, el .env. Pero si lo queremos mostrar, ya será con este archivo .env.example. Vamos a encontrar también importante algunos archivos como gitignore, que son básicamente archivos que son ignorados cuando hagamos nuestro primer commit utilizando Git. Por ejemplo, acá hay algunos archivos que va a ignorar cuando nosotros subamos este proyecto a lo que es a la nube, a un repositorio remoto. Va a ignorar obviamente la carpeta vendor donde se encuentran todas las dependencias para utilizar como librerías, ¿no? Y demás. El archivo .env, que es el privado, porque ese archivo yo no lo voy a compartir con otros porque es algo privado, porque acá tiene una llave. Tiene configuraciones también en diferencia con este de acá que es .env.ejemplo, que es distinto, ¿no? Este de acá sí lo puedo compartir. Bien, entonces, ¿qué hago? .env, estoy aquí y voy a buscar el archivo llamado, bueno, .env y la parte que dice database. Acá dice database y dice Laravel y le voy a cambiar ahí por, no, borro y voy a colocar taller Laravel, donde dice db-database taller Laravel. En mi caso, porque así he creado el nombre de mi base de datos. Actualizo. Voy a tener aquí una base de datos con el nombre taller Laravel. Guardo. ¿Sí? Guardo por ahora. ¿Y qué más podría modificar? Aquí la contraseña, ¿no? Y también, bueno, el usuario, y acá puede ser por defecto este o localhost. También el puerto, a tener en cuenta, que debe de coincidir con el puerto que estoy usando en el SAN. Si por A o B yo tengo el puerto 3307, bueno, acá también deberé de modificar 3307. Vamos a testear, vamos a probar entonces la conexión. Para probar la conexión, hago lo siguiente. Me voy a ir de nuevo aquí, estoy en la carpeta htdocs, en la carpeta del proyecto, estoy en la raíz del proyecto. Voy a cerrar esto y voy a volverlo a abrir. Clic derecho, git bash here. Y aquí voy a ejecutar unos comandos que están en este Word. ¿Cuáles son los comandos? El primero que voy a tener que, bueno, aprender es el comando php artisan migrate. Lo que hace es una migración del código que tienes en el framework de Laravel, que está obviamente escrito en PHP, y crear las tablas en el gestor de base de datos de MySQL.
O sea, cada vez que nosotros queramos crear tablas, campos y demás, y relacionarlas y así, vamos a encontrar todo ese código donde dentro de la carpeta migración que tenemos acá. Por el momento tengo dos tablas que es generada automáticamente. La tabla usuarios o users con los campos tales, y tengo otra tabla con los campos también que se ven aquí. Entonces, la forma de cómo crear tablas en una base de datos utilizando un framework de Laravel ya no es dirigirme aquí y hacerlo de forma, digamos, tradicional, ¿no? Usando Workbench y acá colocar Create Table y tal, no. Sino que acá, ¿qué beneficios trae? Los beneficios que trae es que, por ejemplo, yo mirando aquí en la carpeta migraciones y los archivos que tiene, es que me voy a dar cuenta cuáles son los campos que tiene el proyecto, simplemente dirigiéndome a la carpeta del proyecto. Y voy a poder controlar las versiones si yo además tengo conocimientos en Git. Si yo sé manejar un control de versiones, simplemente sé manejar la versión de la base de datos que puede ir cambiando según el código que también va cambiando. Porque acá hay dos elementos principales. Uno es la base de datos, las tablas, los procedimientos almacenados, los triggers, las vistas, que puede ser todo elaborado en la base de datos, ¿no? Y el otro es que nosotros tenemos el proyecto dentro del htdocs, que es una carpeta donde está todo nuestro código. Entonces, como tenemos dividido, lo que hace Laravel es tenerlo todo en un solo lado. Y cada vez que queramos crear, ejecutamos las migraciones. Entonces, ahora sí, PHP Artisan Migrate lo que hace es la migración. Tengo dos tablas creadas automáticamente, ¿no? Bueno, le voy a dar Enter para probar. Si A o por B no llegara a funcionar como en este momento ha generado un error, no hay problema, podemos comentar y podemos aplicar otra vez ese PHP Artisan Migrate. Ya, entonces no me ha funcionado. Me voy a dar cuenta aquí. Refresh all. Expando la base de datos, las tablas, y tengo que me ha creado, bueno, una tabla migraciones y una tabla usuarios. Ha funcionado, ¿no? Pero no ha registrado lo que es en la migración la creación de esa tabla. Acá en la tabla migración lo que hace es registrar en esta tabla, ¿no? Todas las ejecuciones de cada migración que está creado aquí. Entonces estos archivos se le conocen como migraciones. Vamos entonces a comentar y que no cree nada. En este caso voy a comentar, ahorita voy a responder la consulta así. Voy a seleccionar lo que tengo aquí, no quiero que me cree nada, entonces selecciono todo esto y me voy acá. Bueno, en este caso yo lo hago a través del teclado, pero en este caso voy a usar así como está, ¿no? Edit y simplemente lo comento. Acá también tengo dos estructuras importantes. La primera es lo que se va a crear mediante una función que se llama up, y lo que está todo en DAO es para eliminar. Acá dice eliminar la base de datos, la tabla, perdón, si existe la tabla usuarios. Elimina si existe la tabla usuarios. También lo voy a comentar para que no haga nada aquí. Lo guardo y también acá en este archivo, en migraciones aquí, que se llama create file jobs table, lo que está en Schema, todo eso lo voy a comentar. Comento y eso también voy a comentar. No pasa nada si lo dejo ahí, pero lo voy a comentar para que no me salga nada al momento de ejecutar el comando php artisan migrate en la terminal. Acá también te sale algunas opciones por qué no ha funcionado esa ejecución. ¿Qué hago? Si es, no, como estamos conociendo todavía, lo voy a eliminar de manera manual. Pero esto no se hace, ¿no? Voy a eliminar de manera manual, como si no hubiera pasado nada. Eliminé todas las tablas. Pero también hay un comando que te permite acá hacer todo ese trabajo
sin estar ya usando de manera tradicional. Entonces voy a colocar clear para limpiar simplemente la terminal y vuelvo a colocar ahora sí php artisan migrate. Ejecuto, lee los archivos, pero no hace nada, ¿no? Es como que no ha pasado nada porque no hay ningún archivo, todo está comentado. Muy bien, ¿no? Tengo aquí que ha ejecutado correctamente y lo ha registrado, pero en realidad no ha creado ninguna tabla todavía. Entonces, ¿qué hago para crear una tabla? Ya tengo la conexión y ya me funciona la conexión. Así que en el siguiente video ya vamos a ver cómo vamos a crear las tablas. Y también cómo crear tablas relacionadas.